Yo le quiero preguntar por un trino que puso el exdirector de la DIAN y exministro Luis Carlos Reyes, porque ayer que usted se mostraba bastante, digamos, independiente frente a su postura como presidente de la Comisión Tercera del Senado con esta reforma tributaria, pues yo sí señalaba un poco y sacaba a relucir este trino, porque él decía, la Comisión Tercera del Senado que maneja tributación y presupuesto planea nombrar, eso fue antes de que a usted lo eligieran, a Jairo Castellanos, sí, el mismo que quiso canjear su voto en la reforma tributaria por la aduana de Cúcuta y el mismo que lideró el traslado de recursos de la DIAN y la gestión del riesgo. Eso fue un trino, sí, y él entregó una lista, ¿no? Una lista que si nuestros compañeros de las plataformas nos pueden ayudar a publicar, en la que sale relacionado una persona que usted, según él, ¿no? Y según esa lista que él mismo entregó, usted postulaba a Ricardo Sierra Gómez como candidato precisamente para ese tema de la seccional, dirección seccional de aduanas en Cúcuta. Quiero preguntarle entonces cuál es su postura frente a esto. ¿Usted sí pasó esto de esta forma o no pasó? Porque pues hoy usted se muestra muy independiente, pero él lo quería mostrar como un aliado que canjeaba el voto. No, mire, mi postura siempre ha sido pública. Nosotros iniciamos este gobierno apoyando al gobierno. El partido como tal sacó un comunicado apoyando al gobierno, nos declaramos en gobierno el primer año. Luego el segundo año ya nos declaramos en independencia y el primer año pues apoyamos al gobierno y decidimos de una buena vez jugarnos y apoyarlo en todos, como le repito, todo eso que le acabé de nombrar, todo eso lo votamos a favor. Luego pues ya empezamos a tener dudas sobre algunas políticas del gobierno y empezamos a revisar la posición y el partido se declaró en independencia y yo tenía una posición independiente y en pero lo que he considerado. ¿Pero usted sí postuló al señor Ricardo Sierra a esa dirección? No señora, yo le pedí un favor. Ricardo es el tío de un compañero mío de la universidad en Cúcuta que trabaja en Barranquilla y necesitaba por cuestiones de cuestión humanitaria ser trasladado a Cúcuta para el mismo cargo donde está en Barranquilla, no sé qué cargo es. En ese momento en Cúcuta el tema hasta la frontera estaba cerrada en ese momento, o sea que decirle, lo que pasa es que yo entiendo la política y entiendo que el señor Reyes está en campaña. Yo lo que le digo es, a ustedes no les causa signos de interrogación por qué el señor Reyes no salió en ese momento a decir y a denunciarnos, sino esperó que lo sacaran del gobierno y esperó salir a hacer campaña política a la presidencia, como lo está haciendo hoy, a costillas de nosotros, dándoselas de la adalid de la moral. Él es el adalid, pero de la incompetencia, el hueco fiscal del actual gobierno. Él es el responsable. Él fue el que, gracias a su nefasta gestión en la DIAN, le dejó al país un hueco de 30 billones de pesos de recaudo, 15 billones de pesos de sentencias y conciliaciones mal proyectadas. Se le dijo hasta el cansancio en este Congreso que la plata de la no deducibilidad de las regalías no iba a entrar, la proyectó mal y se le cayeron 14 más. Ese señor es el que a este gobierno lo tiene pasando aceite financieramente. Ese sí es el responsable. Le dejó al país un hueco de 60 billones. Y el paso de Reyes por la DIAN fue más desastroso que la misma pandemia, hablando económicamente para el gobierno. Senador. Y mira, escúchame, señor. A ese señor le dimos todas las herramientas. Ese señor recibió el presupuesto de 2.1 billón de pesos y se lo llevamos a 4.6 aprobado por este gobierno, por este Congreso. Sí. Le doblamos el presupuesto. Lo último que le quería preguntar. Se le dieron 10.000 empleados. 10.000. Sí. Se le aprobaron 14.500 computadores. Pero entonces lo que él dice que usted votó esa reforma tributaria, usted lo hizo porque fue un direccionamiento de bancada y no fue, digamos, por un canje político. No, señora, nosotros arrancamos siendo gobierno. Sí, usted votó por Petro. Yo voté por Petro en la segunda vuelta. Y yo en primera vuelta apoyé a Fajardo y en la segunda vuelta apoyé a Petro. Es que se les olvida. No, eso, ¿por qué el señor Reyes no salió? Eso fue el primer año que se le pidió el favor al señor. ¿Por qué no dijo nada? Esperó entonces ahora a dárselas de la adalid. Es el adalid de la irresponsabilidad y de la incompetencia. Uno puede aspirar a un cargo superior cuando ha hecho las cosas bien en el cargo actual, pero el paso por
de Reyes por la DIAN es el descaro más grande de venir aquí. Mire, y usted que ha peleado por los recursos del Catatumbo, hoy en la presidencia del Senado, ¿va a hacer algún debate de control político a ver si se soluciona esa situación? Las madres del Catatumbo están pidiendo que las escuchen, hablaban de que les habían quitado hoteles de refugio. ¿Qué va a hacer con eso? Mire, revisen mis redes y den cuenta quién ha levantado la voz por el Catatumbo. No, yo sé, usted nos dijo aquí que estaba muy molesto con el gobierno por ese tema. Hoy le pregunto, usando esa presidencia, ¿va a hacer algún debate de control político? Porque el Catatumbo está abandonado. Totalmente, el Catatumbo sigue abandonado. Eso es total. Y no solo el Catatumbo, la vía de la soberanía. Al norte de Santander lo han golpeado con más vehemencia que cualquier otro departamento. Nos quitaron los recursos de la vía Pamplona-Bucaramanga para conectarnos con el interior del país. Esos recursos de esa doble calzada no lo quitó este gobierno. Sí, senador, pues la verdad queríamos escucharlo para más o menos tantear su posición en frente a lo que se le viene a usted en este nuevo rol, en nuestro nuevo desafío como presidente de la Comisión Tercera del Senado. Vamos a seguirle su trabajo y acá estaremos conversando en estos micrófonos. Gracias por atendernos. No, a ustedes muchísimas gracias y siempre sus enteras órdenes acá para escucharlos y salir de tantas dudas. Jennifer y amigos de la mesa, escuchando al senador Castellanos y escuchando ayer al presidente de la Comisión Tercera de la Cámara, no tiene futuro la reforma tributaria del gobierno. No tiene futuro la reforma tributaria del gobierno. El doctor Sanguino, ministro de Trabajo, y el propio presidente Petro, que se están quejando de que el Congreso tiene que aprobarle la reforma tributaria, van a tener que aterrizar. O sea, en un año electoral no hay manera de que estos congresistas se jueguen su suerte metiéndole la mano a los bolsillos a los colombianos. Yo creo que tienen que hacer más bien un ajuste de verdad en serio en toda esa nómina oficial que tienen, que es una cosa demasiado frondosa y tanto gasto que tiene tanta gente que le están pagando sueldos que nada que ver. Pero sinceramente yo creo, y el señor Castellanos, el senador Castellanos, le están cobrando el favor que le pidió al doctor Reyes para que le nombrara, le trasladara un amigo a Cúcuta. Mire, eso ocurre mucho en la política. En el año electoral los congresistas están pensando en su suerte, en su futuro. En el último año del gobierno es muy poco lo que el gobierno pueda sacar en manera tributaria, no hay forma. Porque es que la suerte de los congresistas se define en las urnas y en la plaza pública. Y una reforma tributaria es el peor invento de un gobierno en su último año. No hay manera, le digo yo hoy, no hay manera de que este Congreso le apruebe una reforma tributaria al presidente Petro y el ministro Sanguino. Pueden decir lo que quieran, pero no se la van a aprobar. Ayer el representante se mostraba muy articulador. De hecho, nos dijo esa palabra: yo quiero ser articulador, quiero llevar el proceso. Obviamente lo ideal no es que un presupuesto general de la nación, por ejemplo, pase por decretazo, como sucedió en el presupuesto pasado. Vamos a dar el debate, vamos a debatir lo que proponga el gobierno, pero pues obviamente por este lado yo lo veo más complicado por el Senado. Y antes de darle la palabra a Sebastián, con respecto a lo que dice Oscar, los oyentes están opinando muy asiduamente en el 301-764-4108. Por acá nos dice Darío Prieto: además, a los congresistas no les conviene aprobar una reforma tributaria en medio de un año electoral en donde muchos de ellos no quieren arriesgar el capital político. Eso es fácil de entender. Eso es cierto, pero yo creo que es una discusión que es muy compleja y muy grande, Jennifer, estructural, y que mal hacemos no darle la cara, porque creo que las dos versiones del problema, desde mi punto de vista, se equivocan. Este problema fiscal no se soluciona recortando puestos en el Estado, ni se soluciona con la reforma tributaria, y le voy a dar números, que a estas cosas hay que ponerle números. Ayer le contaba a usted que más o menos el déficit fiscal del gobierno nacional en este año terminaría, según proyecciones, más o menos en el 7.8% del PIB. Anótese este número, 7.8% del PIB. ¿Eso cuánta plata es? Más o menos 133 billones de pesos. Es decir, la diferencia entre los ingresos del gobierno y sus gastos es de 133 billones de pesos. Digamos que si pasa la reforma tributaria, una de 20 billones, que es bastante, una de 20 billones es una gran reforma tributaria. Pues ese déficit para el 26 o el 27, sin ningún tipo de ajuste, quedaría en 112 billones. O sea, por más reforma tributaria aprobada no le alcanzaría para ponerse al día. El déficit sigue siendo muy grande. Entonces, todo el país
gobernaciones, municipios, la política, la oposición, nos debemos una discusión seria de cómo nos estamos financiando, y aquí la cirugía que se tiene que hacer es mucho más grande, porque esta reforma tributaria es el parche de toda la vida, el parche que puso Uribe, los parches que puso Santos. Hay un afugio fiscal, reforma tributaria, 112 billones con reforma tributaria sería el déficit fiscal del año 2026, si no hay algo más de fondo. Sebastián, ¿cuánto fue el presupuesto que le aprobó este Congreso al presidente Petro? ¿De cuánto es el presupuesto que estamos, el vigente, el actual? 515 billones, o 520 Pero ese no fue el billones. que salió por Exactamente, decreto. 515 billones. ¿Usted conoció de algún gobierno al que le hayan aprobado semejante presupuesto? No, yo de acuerdo, ¿A Oscar, ningún gobierno? Yo he sido muy crítico en eso. A ningún gobierno. Lo que yo estoy diciendo. Este Congreso ha sido generoso con el gobierno en esos temas. Presupuesto, le aprobó la tributaria de Ocampo. Es de verdad, es mucho lo que se le ha dado, pero además no es el Congreso, es que esa plata sale del bolsillo de los colombianos. No, Oscar, eso es verdad. Y por lo eso que yo digo estoy diciendo es que es un engaño. O sea, también, eso es verdad lo que usted dice, pero también es falso decir que este problema fiscal se arregla recortando 20.000 o 30.000 puestos en el Estado. Pero algo tiene que hacer el Sí, gobierno, pero en lugar de estar pidiendo y pidiendo, esto es algo tiene que estructural. hacer. Sí. No, de acuerdo, es un problema estructural, pero algo tiene que hacer el gobierno. Por lo menos enviar el mensaje de que está dispuesto a hacer, de aplicar austeridad en el gasto. Es que de verdad el gobierno lo que hace es gasta y gasta y gasta y gasta y gasta y gasta. Miremos la nómina nomás de lo que está, de los nombramientos, en los ministerios, en asesores y en influencers y demás. Hay que mirar esas cosas también. Yo simplemente quería, como para cerrar el tema de la independencia o no del presidente, que de esta Comisión Tercera del Senado, que serán sus acciones, ¿no? Las que mostrarán, uno, tampoco es que tiene que ser pues un enemigo del gobierno, porque de eso no se trata, sino de dar las garantías al gobierno, pero también a los partidos de otras orillas, y habrá que esperar cómo se mueve. Le pregunté eso del Catatumbo, porque yo sí lo recuerdo muy molesto por toda esa situación, y digamos que no lo vi entregado en ese momento, pero lo cierto es que él sí votó por Petro, y habrá que ver sus acciones son las que nos dirán si está de verdad en independencia o no. Lo cierto es que hay que esperar que el gobierno presente su proyecto de reforma tributaria para analizarla. Segundo, que el Congreso sí lo debata. Yo sí creo que es la misión del Congreso debatirlo, no archivar sin debatir. De acuerdo. Vamos a ver qué es lo que pasa en ese sentido, pero bueno, ya tenemos ahí las dos posiciones de Cámara y también de Senado. Hacemos una pausa, 11 de la mañana, 13 minutos.